Señor presidente, cuando discutimos la primera ley del CERNAC, la defensa de los derechos de los consumidores, llamado derechos emergentes, el debate era muy distinto. Había voces alarmistas que señalaban de que con esto íbamos a paralizar el comercio, de que con esto iba a haber una catástrofe en materia de los proveedores de servicio y de que iba a ser un sistema abusivo. Yo recuerdo que muchos le tenían pánico y terror a una ley del consumidor. Se nos citaban los ejemplos de Europa, de los Estados Unidos, donde decía que habían abogados especializados en demandar, comillas, a los proveedores de servicios y habían hecho estos negocios, que aquí había mecanismos más que suficientes, regulatorios, en la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio. Yo me alegra de que ahora tengamos amplia coincidencia, porque cuando planteamos en la década del 90 los derechos de los consumidores, eran vistos como un bicho raro, era como el tema de los pueblos originarios. Algunos lo calificaban de una moda. Cuando decíamos los pueblos originarios tienen derecho, decían, no, es una moda indigenista que viene de Europa. Cuando planteamos los derechos consumidores, esa es otra moda californiana, de los Estados Unidos, donde están los liberales. Yo me alegro que hoy día los derechos de los consumidores sean asumidos como un derecho de rango constitucional y que en definitiva haya consenso en que hay que resguardar al viejito pascuero en Navidad y hay que orientar a los consumidores para que compren bien, compren de manera inteligente, protegida, compren de manera organizada y eviten los abusos. Está claro de que las facultades del CERNAC siguen siendo facultades blandas. No puede promover causas, las asociaciones de defensa de los consumidores casi ni existen, existen con ADECUS. Felicito y saludo a dicha asociación que ha liderado esto a nivel nacional. En la región del Biobío existen dos. Pero resulta muy complejo defender a los consumidores. Se requieren más recursos para que los consumidores puedan defender sus derechos. Hace unos años atrás, cuando aprobamos la ley, el artículo 51 era la demanda temeraria. Entonces, me recuerdo que decíamos que si alguien quería reclamar contra Falabella porque la plancha le salió mala, la plancha le había costado 15.000 pesos y demandar y de ser contrademandado le iba a salir muy caro, por lo tanto había mecanismos disuasivos. Yo, señor presidente, quiero señalar de que he presentado en el transcurso de lo que va mi estadía aquí en el Senado 11 proyectos de ley en materia de fortalecer los derechos de los consumidores que están en la Comisión de Economía. Yo lo integro a partir de este año. Hay un proyecto de modificación, de creación de un nuevo CERNAC, pero parece que hay en las comisiones regalones. A algunos les encantan los regalones y a los regalones les ponen los proyectos en tabla y se los aprueban y los promueven. Está claro que yo no soy regalón de esas comisiones porque aquí tengo mis 11 proyectos de ley, todos ellos muy interesantes, por cierto, y ninguno de ellos ha sido puesto en tabla. Yo espero que ahora que está el ministro Luis Felipe Céspedes en la sala, que integro la Comisión de Economía, podamos al calor del proyecto de ley que va a enviar el gobierno, poner esta idea a manera de indicación y darle hacia adelante para defender de verdad los derechos de los consumidores. ¿Cuáles? Por cierto, el cumplimiento de los requisitos que se establecen los contratos regulados, establecer, digamos, plazos y condiciones para que se dé respuesta a los reclamos que provienen de este cuerpo legal, porque algunas empresas contestan cuando se les da la gana, establecer regulaciones para condicionar la contratación de personas que sufren discapacidad visual auditiva, porque también efectivamente se ven afectadas. En general, todos los promoción de derechos consumidores, el peso de la prueba, por ejemplo. Hoy día el peso de la prueba, el que tiene que demostrar que la plancha estaba mala es el consumidor, ¿no? El peso de la prueba está en el denunciante, lo que es un desequilibrio. Váyanse a pelear con el gran retail. Si puede una dueña de casa o un modesto trabajador llegar a pelear contra el gigante para intentarle demostrar que su producto estaba malo. El peso de la prueba tiene que estar en manos del que vende. Efectivamente, si efectivamente el aparato no funciona. Y así, señor presidente, otro proyecto de ley que hice en relación también con los contratos de la educación superior, la educación técnica, para ir protegiendo a los consumidores. Establecíamos incluso uno donde en algunos, esto ya afortunadamente no es, cobraban por los estacionamientos y por los baños en los centros comerciales, lo que nos parecía un exceso. Abocándonos al proyecto de ley de reforma constitucional y que incorpora el numeral 21 del artículo 19, un inciso segundo, hay algo que me llama la atención y yo voy a hacer reserva porque el cielo está lleno de gente bien intencionada y dicen que el infierno también, señor presidente.
pero señalar de malintencionado, los malos. Dice, es deber del Estado resguardar los derechos de los consumidores que indique la ley. ¿Cuál es la novedad entonces de que efectivamente si dice que debe resguardar los derechos solo los que indique la ley? Es deber del Estado resguardar los derechos de los consumidores que indique la ley. Y dice, dicha ley, no hay otra, es la ley, no es la Constitución. Por lo tanto, dejémonos de eufemismo. Dicha ley deberá promover la educación de los consumidores, eso ya está dicho y redicho, para un consumo responsable y de libre elección de los bienes y servicios, así como facilitar el acceso a procedimientos eficaces para ejercicio de los derechos que en ella se conjaden. Hace una recomendación a la ley. Hace una recomendación a la ley. A mí me hubiera gustado que este derecho a los consumidores estuviera resguardado de manera general, porque en definitiva cabe la posibilidad de que en el futuro, y como el consumo es creciente, abundante, dinámico, y está hoy día a punto de entrar en un proceso de finalización del Internet, como lo ha dicho el ministro de Economía, viene un evento muy importante a fin de mes en Chile, en donde los servidores internacionales ya se agotan, son diversos. Entonces, yo no sé por qué, y si lo que la ley determine, lo que la ley determine, que indique la ley, no me gusta lo que indique la ley, podría haber una mejor redacción. Y el decir que la ley deberá promover la educación de los consumidores para un consumo responsable es un elemento que ya está en la ley. Del mismo modo, se exceptúa lo dispuesto en el inciso segundo, que es el tema del recurso de protección, porque establece el artículo 19, numeral 21, pero el artículo 20, en su inciso segundo, que procederá también el recurso de protección del caso número 8 del 19, cuando se afecta el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, sea afectado por un acto de omisión legal imputable a una autoridad o persona determinada. Mi pregunta es, ¿hay recurso de protección para los consumidores? ¿No es un derecho que pueda ser protegido con un recurso de protección, cuando efectivamente hay una embotelladora que pueda producir, digamos, un producto que pueda causar daño a las personas? ¿No es posible recurrir a los tribunales de protección si hay abuso de parte, o más bien hacia los consumidores de alguna entidad? Y por tanto, señor presidente, una reforma que yo espero pueda generar, como me indica la senadora Rieselberg, que dice que, y toda la discusión que se generó, pero esto es la Comisión de Constitución, que son los iniciados, digamos, esta es la Constitución privilegiada, porque son los gurús del Senado. Todo se discute ahí, no es difícil. Presidente, por tanto, voy a votarla a favor, porque la consagración constitucional es un avance. No sé si hay ocasión de cambiar el tema de la redacción. En la Comisión de Constitución, al parecer, hay demasiados abogados, la mayoría son abogados, entiendo, el senador Larraín, no sé, agricultor, abogado o ingeniero, pero podría mejorar la redacción. A mí me gusta más establecida en la ley, que indique la ley, porque todo aquello que no indique la ley no va a estar garantizado por la Constitución, no va a estar protegido por la Constitución si no lo indica la ley. Y en esto está el debate de los constitucionalistas. Como yo quiero una nueva Constitución, porque esta Constitución actual, maloliente, agotada, absolutamente putefacta, tendrá que cambiarla y tener una nueva Constitución de verdad con participación ciudadana. Sí, presidente, eso. Cuesta mucho ganarse este sillón aquí, presidente, para poder decir lo que uno piensa y representar los intereses de los ciudadanos. Yo espero entonces de que esta reforma constitucional de verdad dé la señal que quienes son autores de la ley lo señale, que los derechos de los consumidores están consagrados en la Constitución de la mejor forma y que las leyes que determinan que esos derechos se respeten sean las leyes que los consumidores necesiten. Y esperamos entonces poner en debate la ley del consumidor, que debe de verdad proteger a los consumidores, por cierto, mucho más que a las empresas. Hay muchas leyes que ya protegen a las empresas. Voy a votar a favor. Patagonia sin represas, nueva Constitución ahora, no más AFP. He dicho.